El submarino chino está llevando a cabo su última misión en la fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico. Esta es la cuarta vez que la embarcación conocida como Strive ha alcanzado con éxito una inmersión de más de 10 kilómetros. Un submarino chino de aguas profundas se sumergió 31.000 pies en las fosas más profundas del Océano Pacífico, más abajo de lo que vuela cualquier avión comercial, y lo que sus cámaras registraron en el fondo oceánico envió ondas de choque a toda la comunidad científica global. Porque el descubrimiento publicado en la revista Nature contradice una de las reglas más fundamentales de la biología. El submarino descendió 23 veces. Cada inmersión reveló algo que no debería estar allí. Y cuanto más profundo llegaba, más imposible parecía la grabación. Si te importa lo que se oculta debajo de este planeta, deberías compartir esto en todas partes. Lo que los científicos encontraron a 31.000 pies de profundidad no solo reescribe los libros de biología, sino que también redefine nuestra comprensión de la vida misma. Antes de analizar exactamente qué capturó ese robot en la oscuridad más profunda de la Tierra, por qué los gobiernos están en pánico por las imágenes y cómo este único descubrimiento podría cambiar para siempre la búsqueda de vida extraterrestre de la humanidad. Por favor, suscríbete a Vault of Discoveral para las inmersiones profundas que nadie más te ofrecerá. Primero, necesitas entender a dónde fue ese robot, porque solo la ubicación ya debería ser imposible para que algo sobreviva. El submarino se llama Fendua, que significa Est-Ver, y fue enviado a la zona Hadal, la región más profunda del océano, nombrada así por Hades, el dios griego del inframundo. Aquí es donde las placas tectónicas colisionan y el fondo marino se hunde en fosas más profundas que la altura del monte Everest. La presión del agua a estas profundidades es de 8 toneladas por pulgada cuadrada, más de 1000 veces la presión atmosférica a nivel del mar. Las temperaturas oscilan entre 1 y 4 grados Celsius. No hay luz solar, no hay calor, nada de lo que toda biología diga que necesita la vida para existir. El equipo de investigación de la Academia China de Ciencias, Instituto de Ciencia y Ingeniería del Mar Profundo, esperaba documentar geología, formaciones rocosas, capas de sedimento, quizás algunos organismos dispersos aferrados a la supervivencia como suelen hacer las criaturas de aguas profundas, alimentándose de materia muerta que cae desde la superficie iluminada por el sol como nieve submarina. Pero lo que encontraron, en cambio, fue algo completamente distinto, y eso cambia todo. Esto es lo que registraron las cámaras del Fendua en profundidades que van desde 8.200 hasta 31.000 pies. Comunidades densas de tubíferos, valvas similares a mejillones apiladas en el sedimento, camarones, crustáceos no dispersos, no luchando, ecosistemas que prosperan a lo largo de más de 2.500 kilómetros del fondo de la fosa. Un río vivo de criaturas en el fondo del mundo, la colonia más profunda de animales complejos jamás observada en la Tierra. Pero aquí está la vuelta que destrozó todo lo que los científicos pensaban que sabían. Estas criaturas no comen alimentos que caen desde arriba, no forman parte de la cadena alimenticia que empieza con el sol. Cada clase de biología en este planeta te enseña lo mismo. La luz solar alimenta a las plantas, y las plantas alimentan a los animales. Los animales nos alimentan a nosotros. Esa es la regla. Así funciona la vida. Pero estas criaturas rompieron esa regla. Utilizan un proceso llamado quimiosíntesis, alimentándose de sustancias químicas tóxicas como el metano y el sulfuro de hidrógeno, que se filtran a través de grietas en el fondo oceánico. Los microbios convierten estos venenos en energía. Los tubíferos se agrupan alrededor de mantas microbianas que parecen nieve submarina. Se entierran en sedimentos ricos en sulfuro de hidrógeno. Toda la cadena alimenticia funciona sin un solo fotón de luz. El geoquímico marino Mang Rondú describió lo que observaron como una comunidad que prospera como un oasis vibrante en el vasto desierto del fondo marino. Eso no son unos pocos gusanos en una grieta. Es una civilización en funcionamiento donde ninguna civilización se suponía que existiera. Lo que nadie anticipó fue a dónde lleva este descubrimiento a continuación. Y esta es la parte que debería mantenerte despierto por la noche. Si la vida puede sustentarse usando solo químicos que se filtran desde la roca, bajo presiones que aplastarían el acero, entonces la vida no necesita el sol.
La vida no necesita la superficie. La vida no necesita nada de lo que pensábamos que necesitaba. El equipo de investigación lo expresó claramente. Comunidades quimiosintéticas similares podrían existir en océanos extraterrestres porque especies químicas como el metano y el hidrógeno son comunes en lunas como Europa y Encélado. NASA y JPL diseñaron específicamente el robot submarino autónomo Orpheus para explorar estas profundidades. Y porque las condiciones de presión en el fondo de las fosas terrestres son aproximadamente equivalentes a lo que existe en el fondo del océano subterráneo de Europa, estimado en 80 kilómetros de profundidad. Como explicó el investigador Tim Shank del Instituto Oceanográfico Woods Hole, explorar estas profundidades podría responder a la pregunta más fundamental en ciencia: si la vida es única en la Tierra o si existe más allá de este planeta. Quizás acabamos de encontrar la plantilla para la vida extraterrestre, no en el espacio, sino a 31.000 pies bajo el Pacífico. Luego llegó el descubrimiento que probó que el océano profundo está aún más vivo de lo que cualquiera imaginaba. Un esfuerzo de investigación separado, el Proyecto de Ecología y Medio Ambiente de la Fosa de las Marianas, publicado como historia de portada en la revista Cell, o se catalogó el ecosistema de la zona Hadal en profundidades que superan los 6.000 metros. Los investigadores encontraron unas 7.000 especies microbianas extraordinarias y casi el 90% nunca había sido identificado antes por la ciencia humana. N de cada 10 especies eran completamente nuevas para nosotros. Hemos estudiado el océano durante más de un siglo y hemos pasado por alto casi todo. Los investigadores también descubrieron crustáceos anfípodos prosperando a 6.800 a 11.000 metros, donde la presión es equivalente a equilibrar un SV sobre la punta de tu dedo. Estas criaturas tenían adaptaciones genéticas que contradecían directamente lo que la ciencia asumía previamente sobre la supervivencia en aguas profundas. Un compuesto llamado TMAO, que se suponía aumentaba a medida que las criaturas se adentraban para proteger sus proteínas del daño por presión, no mostró un aumento significativo por debajo de 6.000 metros. Los libros de texto estaban equivocados. Los animales encontraron su propia forma. Aquí es donde la imagen se vuelve más extraña. A fines de 2025, un equipo de investigación de Geomar, que operaba el ROV-Kill 6000 frente a la isla Lehir de Papúa Nueva Guinea, encontró algo a 300 metros bajo el Pacífico que los libros de texto dicen que no puede suceder: fuentes hidrotermales extremadamente calientes que operan directamente junto a filtraciones de metano congelado. Dos sistemas geológicos que supuestamente existen en partes completamente diferentes del océano. Llamaron al sitio Cambussel, el doctor. C. Philip Brandle de Geomar dijo que nadie esperaba encontrar allí un campo hidrotermal, y mucho menos uno tan excepcional. Las superficies rocosas estaban tan densamente cubiertas de músculos, tubíferos, camarones y pepinos de mar que no se veía ni una sola mancha de roca desnuda. Se sospecha que muchas de las especies son completamente nuevas para la ciencia. Considera lo poco que realmente sabemos sobre el lugar donde todo esto está ocurriendo, porque esa cifra te dejará asombrado. Un estudio innovador de 2025 en Avances Científicos analizó datos de aproximadamente 44.000 inmersiones en las profundidades del mar realizadas desde 1958 y calculó que los ojos humanos han observado visualmente entre el 0,006 y el 0,001% del fondo del océano profundo. La superficie total que hemos visto es aproximadamente del tamaño de Rhode Island. El océano profundo cubre el 66% de todo el planeta. NPR informó que hacer todas nuestras suposiciones científicas basadas en solo el 0,001% del lecho marino es como basar nuestro conocimiento completo de la vida en la superficie de la Tierra en observaciones desde un área del tamaño de Houston, Texas. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos sacando conclusiones globales prácticamente de la nada. Y la situación empeora. El 97% de todas las inmersiones en las profundidades del mar han sido realizadas solo por 5 países: Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Francia y Alemania.
Incluso el proyecto Seabed 2030, que ha cartografiado poco más del 27% del lecho marino con sonar moderno, solo puede decirnos sobre el terreno, no sobre la vida. Mapear no es explorar. Una foto satelital de un bosque no te dice qué animales viven dentro de él. Los investigadores calcularon que incluso con la implementación de 1.000 nuevas plataformas en las profundidades del mar en todo el mundo, tomaría aproximadamente 100.000 años observar visualmente todo el fondo del mar profundo. 100.000 años. Nunca terminaríamos de explorar el océano a este ritmo. Pero aquí es donde la situación se vuelve catastrófica para todo lo que acabamos de descubrir. Dos fuerzas corren para destruir estos ecosistemas antes de que siquiera los entendamos. La primera ya está allí. La segunda llega rápidamente. Los microplásticos han alcanzado la profundidad total del océano. En la fosa de las Marianas, a aproximadamente 6.700 metros, los científicos detectaron 13.500 partículas de microplásticos por metro cúbico, la contaminación plástica más profunda registrada hasta la fecha. Y un estudio de la naturaleza que combina datos de casi 2.000 estaciones de muestreo oceánico encontró microplásticos distribuidos en todas las capas del océano, una especie de neblina de plástico que flota bajo las olas. En el fondo de la misma fosa de las Marianas, la concentración de microplásticos alcanza las 11,43 piezas por litro, 4 veces más que en las aguas subsuperficiales del océano abierto. Un estudio de la Royal Society Open Science encontró microplásticos dentro de los intestinos de crustáceos anfípodos de 6 de los ecosistemas más profundos de la Tierra, incluido Challenger Deep, en el fondo de la fosa de las Marianas. Las mismas criaturas que los científicos acaban de descubrir ya están comiendo nuestra basura. Se circula en las aguas superficiales del océano una cantidad estimada de 70 billones de partículas de plástico. Se estima que 11 millones de toneladas descansan en el lecho marino. La zona Hadal podría ser el sumidero definitivo para la contaminación por microplásticos del mundo. Un viaje de ida para el plástico que nunca se descompondrá a esas temperaturas y presiones. Estamos envenenando ecosistemas que tardaron millones de años en evolucionar antes siquiera de haberles puesto un nombre. Lo que nadie anticipó sobre la segunda amenaza es lo rápido que se está acelerando. El 24 de abril de 2025, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 1285, que desató la explotación de minerales y recursos críticos en aguas offshore de Estados Unidos para acelerar la minería en las profundidades del mar en aguas estadounidenses y potencialmente en aguas internacionales. En enero de 2026, NEOAA anunció que cartografiaría el lecho oceánico cerca de Samoa Americana para encontrar minerales para la industria. El objetivo es extraer nódulos polimetálicos que contienen cobalto, níquel, manganeso y elementos de tierras raras necesarios para baterías, vehículos eléctricos y hardware militar. Aquí es donde la destrucción se encuentra con el descubrimiento. La minería en las profundidades del mar podría causar hasta 25 veces más daño a la biodiversidad que la minería en tierra, con un valor ecológico perdido estimado en $500.000 millones. En diciembre de 2025, un estudio encontró que, 2 meses después de que se raspa el lecho marino para extraer minerales, las poblaciones de criaturas disminuyen un 37%. Otra investigación de noviembre de 2025 descubrió que los sedimentos de las pruebas de minería debilitaban la red alimentaria oceánica al forzar a los plancton a consumir partículas menos nutritivas. Los nódulos polimetálicos que quieren las empresas mineras tardaron millones de años en formarse. Una vez removidos, los hábitats desaparecen en cualquier escala de tiempo humana, y la frontera minera avanza directamente hacia donde se hacen descubrimientos revolucionarios. Las propuestas de la administración Trump apuntan a una región en forma de banana al este de las Islas Marianas del Norte que limita con el monumento marino del Trópico de las Marianas. Están extrayendo cerca de la fosa más profunda de la Tierra. Si la misma fosa donde los científicos acaban de descubrir 7.000 especies desconocidas y vida que se alimenta de veneno en lugar de luz solar.
La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos no logró finalizar las regulaciones mineras después de años de conversaciones fallidas. Estados Unidos nunca ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y avanza unilateralmente, mientras 40 naciones piden prohibiciones. China posee contratos de exploración y procesa aproximadamente el 90% de los elementos de tierras raras del mundo. El océano profundo se ha convertido en un campo de batalla geopolítico entre superpotencias. Las criaturas que viven a 9.600 metros bajo la superficie no tienen voz en esta lucha. Piensa en lo que esto significa para la carrera entre el descubrimiento y la destrucción que está ocurriendo ahora mismo. Las operaciones de campo de NOAA en 2025 incluyen expediciones con ROV que exploran áreas prioritarias del océano alrededor de las Islas Marianas, la misma región donde convergen intereses mineros. En 2025, los científicos descubrieron Olimpatsumi a 5.830 metros de profundidad, el récord más profundo de su grupo taxonómico completo. Sus parientes en aguas someras viven en charcos de marea por los que se podría vadear. La evolución cerró la brecha entre la superficie y el abismo mucho más fácilmente de lo que nadie imaginaba. Frente a la costa de Chile, el ROV Sebastián del Instituto de Oceanografía Schmidt exploró 4 sistemas de cañones submarinos previamente desconocidos durante una expedición de 55 días. El más grande cubría 2.000 kilómetros y se adentraba más de 3.000 metros. El equipo estimó que descubrieron al menos 60 nuevas especies en una sola expedición. El científico en jefe, el Dr. Jeffrey Marlowe, dijo que la cantidad de filtraciones de metano encontradas en una zona tan pequeña sugiere que están presentes a lo largo de extensas costas que nadie ha examinado. Centros ocultos de biodiversidad que no sabíamos que existían hasta que apareció un robot con una cámara. Cada vez que enviamos un robot hacia abajo, encontramos algo que no esperábamos. Esa es la pauta. Esa es la regla. Considera por qué el océano profundo importa más que la política que lo está destruyendo. El fitoplancton alimentado por el afloramiento del océano profundo produce aproximadamente el 80% del oxígeno del mundo. El océano profundo ha absorbido el 90% del exceso de calor y el 30% del CO2 liberado por las actividades humanas, lo cual altera los riesgos del fondo marino, liberando carbono atrapado en sedimentos durante millones de años. Numerosos medicamentos, incluidos tratamientos para el VIH, el cáncer de mama y el COVID-19, se derivan de compuestos encontrados en organismos del mar profundo. Hemos explorado menos de 1/1000 de un porcentaje de los lugares donde viven estos organismos. El equipo de Geomar en Córcega advirtió explícitamente que los residuos de la minería de oro cercana o la minería futura en el fondo marino podrían destruir su descubrimiento único antes de que los científicos terminen de estudiarlo. Nadie está escuchando. Una cosa es absolutamente segura. De un submarino chino descubrió miles de criaturas que prosperan a 9.500 metros de profundidad, alimentadas por energía química en total oscuridad. La colonia más profunda de vida compleja jamás observada. Después de 67 años de exploración, hemos visto solo el 0,01% del fondo del océano profundo. Se encontraron 7.000 especies de microbios en la fosa de las Marianas, con un 90% desconocido para la ciencia. Los microplásticos ya contaminan las fosas más profundas, y las criaturas que acabamos de descubrir están comiendo nuestra basura. La minería en el mar profundo, respaldada por la administración Trump, amenaza con limpiar estos ecosistemas antes de que los entendamos, tocando directamente el borde de la fosa, donde la vida no se suponía que existiera. Los científicos dicen que estas comunidades podrían ser el modelo para la vida alienígena en Europa y en Célado. Encontramos la prueba de que la vida prospera donde no debería. Ahora decidimos si protegerla o destruirla. Mantente atento.